Hoy vamos a estar acá, digamos, el doctor en psicología Daniel Millas, ANE de la Escuela de Orientación Lacaniana, miembro del Consejo Estatutario de la EOL y coordinación del Hospital de Día del Hospital Álvarez. Va a estar con nosotros también el doctor Alejandro Ferreire, jefe del Servicio de Psiquiatría del Hospital Municipal Bernardino Rivadavia, psiquiatra legista, director de la carrera de médico especialista de la UBA y de APSA, y el doctor Néstor Tambunini, doctor en psicología, jefe del Servicio de Salud Mental de Boulogne. Agradecer a la Asociación Psicoanalítica Argentina y a APSA, Asociación de Psiquiatras, Juan Vos, presidente, Laura Orsi, Laura Escapa, a todos los comités que organizan estas jornadas, que es la primera vez que estoy en esta casa de ustedes. Así que bueno, festejo el acercamiento entre psiquiatría y psicología. ¿Se puede volver? Un poco el tema que decía Juan, que nos convoca, tiene que ver con la dirección de equipos interdisciplinarios y dispositivos terapéuticos, y la pregunta que me transmitían es qué debe definirlos. Yo no sé si estoy autorizado para decir qué debe definirlo, pero sí les quiero contar un poco qué me parece a mí que lo define y cómo es el trabajo que hacemos en el Hospital Municipal de Boulogne. Para esto vamos a hacer una breve reseña histórica, una más, donde digo psicología y psiquiatría, toda una historia, una más, de encuentros teóricos y desencuentros prácticos. Y voy a ilustrar por qué. No importa, en el año 96, año en que Juan comenzaba a venir al hospital de Boulogne a dar unas clases sobre neuropsicosis de defensa, yo empezaba mi concurrencia en el hospital de Boulogne, ad honorem, en un convenio que había con el Centro Raque y la Asociación Psicoanalítica. Yo estaba ingresando a ese servicio de salud mental que tenía una jefa de salud mental psicóloga y 23 psicólogas y una psicopedagoga. Yo entraba ahí como un psicólogo con 25 o 26 años a empezar a hacer mi carrera. A la par de eso, ingresaba también a hacer una pasantía en el Hospital Luis Güemes de Aedo, en el partido de Ramos Mejía, donde ahí el jefe de servicio, un psicoanalista, el que recuerdo con mucho cariño, el doctor Osvaldo Brena, además de psicoanalista, médico psiquiatra, y ahí me empiezo a enterar que ese equipo funcionaba con un grupo de psicólogos y una psicopedagoga ad honorem, todos a su cargo, y por otro lado, 3 psicólogos que estaban rentados por la provincia de Buenos Aires, pero que no trabajaban en conjunto ni en consonancia con el servicio de salud mental. Quiere decir que esta historia de encuentros teóricos y desencuentros prácticos en mi vida arranca viendo, una clara brecha en la que yo en aquel momento me sentía más o menos así, donde psicología y psiquiatría las escuchaba juntas en los congresos, en los ateneos, pero no en la práctica clínica. Un poquito más. El Hospital de Boulogne está ubicado de Panamericana y Márquez unas 3-4 cuadras hacia el lado de Boulogne, digo para los que no conocen. Imaginemos un momento que esta es la Panamericana. Históricamente en el partido de San Isidro hay una brecha también que estamos tratando hace muchos años de sellar entre lo que está de un lado de Panamericana y lo que está del otro lado de Panamericana. Boulogne sería lo que está del otro lado de Panamericana. Recién el colega me decía, trabajo en San Isidro, para ustedes, nosotros siempre, para nosotros ustedes siempre eran diadas, me dice, los otros. Y esto es así, y está en ese imaginario. Y yo estoy tratando hace muchos años de transformar eso para que lo que yo considero que interviene como disciplinas en salud mental, psicología, psicopedagogía y psiquiatría, convivan en la práctica clínica de manera conjunta y produzcamos nuevas teorías, nuevas conceptualizaciones me refiero, ¿no? Por eso, hace varios años empecé a desarrollar un dispositivo académico de pasantías teórico-prácticas que tienen como eje el psicoanálisis en el hospital. Muchos de los que están acá participan como docentes, han venido como invitados, ahora vamos a ver una serie de fotos después.
Pero eso que está ahí muy chiquitito, que no se ve, es el título de esta sexta pasantía, que es el psicoanálisis interdisciplinado. No le puse interdisciplinario, le puse interdisciplinado. Porque creo que si el psicoanálisis como disciplina en un hospital general no escucha, no se nutre, no se enriquece y no se hace oír, se muere. Entonces creo que tiene que estar interdisciplinado también. Este año, en esta pasantía, contamos con el aval de la Red Iberoamericana de Ecobioética de la UNESCO y de la Universidad de El Salvador, Facultad de Psicología y Psicopedagogía. Para orientarme más sobre lo que entiendo como concepto integral de salud mental, tomo esta ley tan controvertida que decía Juan, que genera diversas posiciones, que define la salud mental como un proceso determinado por componentes históricos, socioeconómicos, culturales, pero lo que más quiero resaltar es biológicos y psicológicos. Después sigue la definición hablando de los derechos humanos de las personas y ahí se entra en un tema más político, si se quiere. Vamos nomás. Trabajamos interdisciplinariamente, hacemos teoría interdisciplinariamente. Acá, dale. También trabajamos con supervisiones clínicas dentro del hospital. Estaban preparadas bastantes más fotos donde aparece el doctor Lucarov, Rafael Groisman, bueno, un montón de personas que han pasado por dispositivos a lo largo de más de 23 años. El hospital cumplió 25, yo hace 24 que trabajo ahí, donde entre psicólogos, psiquiatras y psicopedagogos trabajamos junto con pasantes que hoy están acá presentes, junto con estudiantes de psicología de un dispositivo que se llama YAR de la Universidad de Buenos Aires y con estudiantes de psicología, como decimos. Pero además, para fomentar esto, también traje como recuerdo en el año 2013 una jornada sobre working parties con el doctor Abel Feinstein y la licenciada Agustina Fernández. Es decir, y diversas actividades que vamos haciendo, tanto psicólogos como psicoanalistas, como profesionales de salud mental de otras escuelas dentro del hospital. Hace poquito tuvimos el gusto de recibir a Federico Pavlovsky con un dispositivo llamado dispositivo Pavlovsky, donde abordamos toda la temática de consumos problemáticos, un equipo interdisciplinario también, psicólogos, psicopedagogos, asistente social, toxicólogos. Hasta acá es todo lo que vamos pudiendo hacer en interdisciplina a lo largo de todos estos años. Pero ahora vamos a pasar un poco a la parte de los desencuentros, que es como la parte un poco más áspera, ¿no? Que es la que me interesa ver si podemos juntos empezar a limar. Tomando como referencia la ley de salud mental, en el artículo 13 habla de profesionales con el título de grado que están en igualdad de condiciones. Pueden seguir leyendo. No lo quiero hacer muy largo. Yo creo que este punto es clave y no se cumple. No están todos los profesionales de la salud mental en igualdad de condiciones. ¿Qué es lo que debe definir? Es uno de los ítems a los equipos interdisciplinarios. Desde mi criterio, la equidad. Es un concepto que está valorizado dentro de lo que son los principios de la Red Iberoamericana de Ecobioética. Equidad. Priorizar el concepto de salud mental por encima de las disciplinas que la componen. Gracias. El sistema de salud mental pública actualmente está sostenido más del 50% por profesionales que trabajan a donor, que no son mencionados en ninguna noticia en la televisión. Por ahí algunos que dicen, sí, hubo una noticia, no son mencionados. Decir que un sistema de salud pública y mental se sostiene con más de un 50% por gente que trabaja ad honorem totalmente, quiere decir mucho más que trabajar por el honor. Yo creo que ya atenta contra el honor de los profesionales. Cuando pasan 5 o 6 años, no se habilitan concursos y la gente no tiene derecho a acceder a ningún tipo de renta, pero por vocación sigue atendiendo a gente con patologías cada vez más severas, no solo psicopatologías, sino patologías sociales. Traje esto a colación, esto es del año 2003,
Salud Pública en Clarín, dice no cobran ni siquiera un viático. Una de las poquitas notas que encontré donde resalta cómo más de 1.300 profesionales en Cava trabajan de forma honoraria, yo creo que actualmente son muchos más, y no les pagan ni el viático ni nada, más allá de la formación que se les da a cambio, que no es tan clara en todos los lugares. No es tan clara en todos los lugares. Hablo con muchísima gente, tanto de Cava como de la provincia de Buenos Aires, que me dicen que en algunos lugares llegan y directamente les derivan pacientes. Yo no creo que eso sea formación, creo que eso es deformación. Ahora voy a hablar específicamente del hospital en el que estoy, y es bueno que esto se transmita en vivo porque durante muchos años me decían que trate de no hablar de algunas cosas que pasan dentro del área local. Como la verdad que no siento a esta altura de mi vida miedo, voy a hablar más allá de las consecuencias que como profesional me pueda traer dentro del municipio. En el hospital de Bulón actualmente no hay psiquiatras haciendo atención clínica este año. Autoridades de salud pública esporádicamente envían algún psiquiatra que aparece a cargo de otro psiquiatra de un hospital del partido de San Isidro que es médico. ¿Me siguen? Sí. Es claro, partido de San Isidro, Panamericana dividiendo dos sectores. No se les permiten bajo ninguna instancia formar parte del servicio que dirijo, que tiene ya más de 25 años, justamente porque soy psicólogo. Me especialicé como sexólogo clínico, soy titular de cátedra en la Universidad de El Salvador. Esto no es alarde, es para contarles en relación a la ley cómo vamos a ver que no hay igualdad de condiciones. Me doctoré en psicología, pero cometí el error de no estudiar medicina porque no es mi vocación. Entonces, llegan directamente, y les quiero aclarar que esto no son referencias mías, hay mucha gente acá que puede dar cuenta y además está documentado. Está documentado, hay un estudio jurídico que tomó intervención en algún momento, pero eso es aparte. Está documentado que hay gente a la que no se le permite integrarse al servicio y tienen que trabajar de forma paralela. La indicación que tienen es prescribir medicación, no realizar tratamientos psicoterapéuticos y no participar en el hospital de Bulón de dispositivos clínicos interdisciplinarios. Es decir, que trabajan en aislamiento dentro del hospital de Bulón. ¿Quién les ¿Perdón? ¿Quién les indica? Sí, La directiva yo Para preferiría que seguir. terminamos, Sí. el modelo va a ser esto. Y además, se terminan todas las exposiciones y después. sí, y además, miren, por una cuestión de preservación, yo les estoy contando información que tengo y que está documentada y que no voy a dar acá nombres y apellidos para no herir susceptibilidad. ¿Sí? Les pido disculpas, pero me parece también es una cuestión de respeto a los profesionales que no piensan como yo y que deciden que no se pueden integrar. Todos los psiquiatras que asisten llegan rentados, año a año. Cuando yo tengo casi un 75% de profesionales psicólogos y psicopedagogos que no cobran ni van a cobrar porque hace mucho que no hay concursos. Ahora, cuando hablamos de renta de los psiquiatras, no estamos hablando de que ganan fortuna, estamos hablando de que vienen con una renta simbólica que tampoco les alcanza mucho para lo que la ley dice, que es garantizarse la salud y la formación. Una renta bastante escasa. Te pido, yo sé, Juan, pero digamos, entiendo. Sí. Vamos a ir más rápido. Sin embargo, se ven afectados por la enorme cantidad de pacientes que tienen. Ven más de 40, 50 pacientes por mañana. Tienen que prácticamente emitir recetas, no pueden evaluar de manera integral. Y esto genera un colapso anímico, porque yo tengo trato con ellos, más allá de que tienen impedido dialogar conmigo, genera un colapso anímico, genera relaciones hostiles entre compañeros de hospital. A más tardar al año renuncian o los sacan para ubicarlos en otro puesto, o sea que tampoco nunca son los mismos. Más la rotación de los profesionales psicólogos y psicopedagogos a donde
Alguna autocrítica de los profesionales de salud mental creo que es clara. Formamos parte de una fauna, creo que hay algunos que se sientan reyes de la selva, me parece que eso es para tratarlo, porque forman parte del sistema de salud y porque se supone que nosotros atendemos a personas con patología. Por otro lado, y no va a salir en este Power, hay una etiqueta que me parece interesante de una fundación que habla de los derechos del paciente psiquiátrico. Y a mí me parece que la nominación paciente psiquiátrico es algo que de alguna manera termina atentando contra la interdisciplina. Y ahora les voy a mostrar un poquito por qué pienso eso. En nuestra cultura hay más etiquetas. Sexo débil, ¿están de acuerdo con eso? No. Pero como etiqueta está. Y se identifica con esto y hay todo un movimiento cultural para que esto no se hace. Y esta también, no tengo mucho para decir. ¿Avanzamos? ¿Existen los psiquiátricos? ¿Cuáles serían? Este, por ejemplo. ¿Avanzamos? Entonces debería haber pacientes también psicopedagógicos. O los empezamos a llamar a los que los llaman psiquiátricos como pacientes con problemas de aprendizaje. ¿Avanzamos? Dale nomás. Nunca recibí a algún paciente que me dijera, este es un paciente psicológico. Supuestamente son aquellos que tienen capacidad de establecer algún tipo de transferencia. Todo el tiempo llega gente que pasa por una guardia médica, clínica, general, donde se le va cambiando, digamos, las emociones que sienten por etiquetas diagnósticas como las que están acá. ¿Estamos? Yo creo que las etiquetas vienen bárbaras, no te preocupes, para los objetos, me parece que nunca son adecuadas para los sujetos. Nosotros somos profesionales de la subjetividad, psiquiatras, psicólogos, psicopedagogos, todos trabajamos con la subjetividad. Ya terminó, ¿no? Dale, ¿no? Reducir, cuando me preguntan qué define la interdisciplina, yo creo que reducir a un sujeto a la patología o peor a la especialidad que la trata, sea cual fuera, porque esto también pasa del lado de la fauna, lo digo también para los psicólogos y los psicopedagogos, obstaculiza el abordaje interdisciplinario, arrasa con la subjetividad y promueve la hegemonía de unas profesiones por encima de otras. Creo que hacer abordajes desde el paradigma de la complejidad nos ayuda a evitar reduccionismos hegemónicos. Y lo último son las palabras con las que hice la apertura de esta sexta pasantía, para los que están atrás. El psicoanálisis dentro de un hospital general necesita nutrirse de otras disciplinas, un poco lo que decía al principio, escucharlas, respetarlas y hacerse oír. El psicoanálisis en soledad agoniza y luego muere dogmatizado, en un marco teórico solo útil para las élites. El profesional de salud mental puede revitalizar el psicoanálisis, y agrego, o lo puede matar. Expandir sus potencialidades y hacerlo asequible a la cotidianeidad de las personas que padecen. Para ello es necesario el estudio y el debate con otras disciplinas. Muchísimas gracias. Por esta invitación, es un gusto participar de esta mesa y efectivamente da para tomar distintas perspectivas. Voy a tomar en términos generales una que es cómo pensamos desde el psicoanálisis de la interpretación lacaniana esta problemática y luego confío en la posibilidad de la conversación y más a determinados puntos que tienen tanto que ver con la práctica del psicoanálisis en el hospital, la interdisciplina e incluso la problemática también que también tenemos en el Hospital Álvarez, en el dispositivo de la biblioteca. Bien, le puse un título a esta intervención: el valor del síntoma en los dispositivos institucionales. En los últimos 40 años, porque esto no es nuevo, se han generado cambios importantes en el campo de la salud mental. Desde la creación sistemática de servicios de psicopatología en los hospitales generales hasta la inserción de nuevos profesionales en los staff de planta, tales como psicólogos, terapistas ocupacionales, asistentes sociales, musicoterapeutas, psicopedagogos, etc. Asimismo, los planes de residencia y de concurrencia
paramédicos y psicólogos han dado un lugar preponderante a la función de la enseñanza y de la formación en los hospitales públicos. Estos cambios han hecho del hospital un lugar donde se produce el encuentro de diferentes disciplinas, planteándose nuevos interrogantes respecto a las relaciones que se establecen entre ellas. La interdisciplina entonces pasa a tener un lugar preponderante. Pero por otra parte, en estos años se ha producido también un movimiento caracterizado por la decidida presencia de psicoanalistas en los hospitales, dando lugar a problemáticas propias que venimos tratando a lo largo de estos años en distintos contextos. Para reflexionar sobre estos temas, voy a tomar como referencia mi experiencia clínica como coordinador del Hospital de Día del Servicio de Psicopatología del Hospital Álvarez. En este dispositivo ambulatorio que coordino desde el año 1989, se ofrece una variedad de tratamientos psiquiátricos y psicoterapéuticos. Terapias individuales, grupales, familiares, asambleas comunitarias, talleres creativos de teatro, de música, de radio, etc. Y son abordajes que están destinados a pacientes psicóticos de ambos sexos entre 18 y 65 años. Tuve la oportunidad de organizar y coordinar el primer hospital de día de nuestro servicio y tomando en cuenta experiencias realizadas en otros países y en otros hospitales dentro de la Argentina que se venían realizando, me serví en mi práctica de las contribuciones que el psicoanálisis de la orientación lacaniana puede ofrecer a la práctica clínica. Esta orientación requiere en primer término admitir que es preciso la invención de un lugar para el analista en la medida en que no hay una inscripción formal para un psicoanalista en el hospital. Se está a título de médico, de psicólogo, de asistente social, pero no como un psicoanalista. Y voy a decir que se trata de una invención que responde a la lógica del síntoma. Recordemos que también el síntoma requiere de una invención propia de cada sujeto, en la medida, al menos tal como Freud lo demostró, se presenta como una formación que es el resultado de una transacción entre exigencias funcionales propias de cada uno y las condiciones que impone la cultura, la comunidad. Y es una transacción, un arreglo, justamente porque no hay una armonía natural entre estos dos registros. Esta es una concepción diferente a aquella que lo define como un trastorno, es decir, como una conducta anómala que es preciso eliminar o corregir. Cuando se decide inscribir esta práctica en el marco del hospital público, se vuelve indispensable constituir una comunidad de trabajo dentro de la institución con la finalidad de poder asumir una posición eficaz, productiva, respecto a la discontinuidad que existe entre la soledad del acto analítico en tanto tal y las normas que el discurso médico establece por el otro. Dentro del ámbito del hospital, la circulación del saber se corresponde con el ejercicio de prácticas diferentes, siendo necesario para una convivencia productiva que cada uno la pueda sostener, conociendo no solo la eficacia de la misma, sino también los límites que están determinados por los discursos en los que cada una de ellas se inscribe. Los puntos de encuentro, de intercambio, de discusión, constituyen eventos necesarios para el trabajo cotidiano. De allí que los ateneos, supervisión, jornadas, cursos, reuniones de equipo, actividades de docencia, tengan una importancia vital en la vida de los equipos asistenciales. De esta manera, el encuentro con los diferentes saberes permite hacer algo distinto que soñar con una integración totalizadora e idealizada
que, como se sabe, no da lugar a otra cosa que no sean efectos segregativos y estados de aislamiento. Estas condiciones, que son solidarias con el discurso analítico, definen, a mi modo de ver, la diferencia entre un equipo de trabajo interdisciplinario y un agrupamiento de profesionales ocupado cada uno en lo suyo, dirigidos por protocolos o por instancias burocráticas. Este es un tema que me gustaría que tengamos. Los hospitales de día, voy ahora más específicamente a otro tema, pero muy vinculado a él. Los hospitales de día se instituyeron en el 30 del siglo XX. Se instituyeron alrededor de dos términos cardinales: rehabilitación y resocialización. Quiero esta parte. Los hospitales del día se instituyeron en tanto tal alrededor de dos términos cardinales, que son rehabilitación y resocialización. Es una concepción que los artículos 9 y 11 de la Ley Nacional de Salud Mental ponen de relieve y privilegian en sus fundamentos. Pero, ¿cómo entender estos términos desde el psicoanálisis? En 1969, Lacan introduce y desarrolla en un seminario que estaba dando en ese momento la noción de lazo social. El lazo social no es equivalente a la idea de sociedad. Implica admitir, en principio, que hay diferentes tipos de lazos sociales y que pensar la sociedad como un todo unificado finalmente es una ilusión. Freud es quien nos orienta nuevamente en esta vía cuando señala que la elaboración delirante del psicótico, su propia elaboración, constituye un medio a través del cual busca reconstituir la relación con la realidad y con quienes lo rodean. Este arduo trabajo, que constituye un delirio, en el caso de los delirantes, demuestra justamente que no hay un solo modo de establecer un lazo con el otro. Por la paradójica enseñanza que nos brinda la psicosis, podemos admitir una diversidad de lazos sociales, una pluralización posible. Por otra parte, las psicosis nos enseñan también que no hay un lazo social sin un componente libidinal en juego. Para los seres hablantes, el fundamento de todo lazo social es el goce. Nosotros llamamos a eso transferencia. ¿Cómo conciliar entonces la demanda social de asistencia a la que responde un hospital público, y para eso estamos, los objetivos terapéuticos de resocialización asignados al dispositivo, las normas hospitalarias, los tiempos institucionales, los criterios estadísticos, con las condiciones de alojamiento del síntoma propia de cada sujeto? No hay en esto una armonía y una relación de continuidad. La práctica analítica no consiste en reabsorber el síntoma en el sentido común, en normas de conducta adaptada o en ideales compartidos. Lo distintivo de nuestra clínica es considerar que en el sentido hay siempre en juego la incidencia de una significación personal, investida libidinalmente, que se aparta de las referencias comunes. Por lo tanto, valorar la dimensión terapéutica implica recordar que el síntoma posee un núcleo de goce, irreductible, que escapa a cualquier intento de reabsorción en el universo de las normas. Siguiendo esta lógica, diremos que se trata del uso que hacemos del dispositivo hospitalario en función de cada caso.
Hablamos de uso, porque este término implica admitir que no contamos con un saber preestablecido. Es decir, que no se trata de una técnica en el sentido de la aplicación estandarizada y generalizada de un saber previo. Nuestro dispositivo es un artificio disponible para un uso determinado a partir de los lazos transferenciales que el paciente establece en su recorrido. Esto implica la posibilidad de poner en juego, en cada caso, estrategias terapéuticas que convocan a profesionales de diferentes disciplinas. Las mismas se organizan con el consenso del equipo, tomando en cuenta la posición subjetiva del paciente. Un margen de invención nos brinda la alternativa posible a respuestas rígidas y estereotipadas. Sabemos como analistas, y es una perspectiva, que la universalidad de la regla para todos tiene que dejar lugar para la inscripción de lo que hace ley para cada sujeto. Y ahí se inscribe el síntoma en su función estabilizadora de suplencia. Se trata entonces de recibir al paciente en el dispositivo como uno entre otros, haciéndolo entrar en relación a esas normas, pero favoreciendo un recorrido en el que logre inscribir su propia condición de excepción, en un arreglo que cuente con el consentimiento de él. Y a nosotros nos toca estar a la altura de estas soluciones propias de cada uno, que no están codificadas en las planillas de estadística, pero que constituyen la clave de lo que cada sujeto puede inventar para hacer más soportable su existencia. Me detengo acá y luego podemos seguir. Bueno, primero quiero agradecer a quienes APA, APSA y particularmente al doctor Gerconi, compañero de trabajo mío en el hospital, que me invitó a participar de esta mesa. Y lo que estaba pensando antes de leer los aspectos que yo pensé sobre el tema que nos convoca en esta mesa, es que escuchando a mis dos compañeros de mesa, vamos a encontrar muchísimos puntos de encuentro, seguramente, más allá de las diferencias que podemos tener en algunos temas muy puntuales. Creo que mientras los escuchaba cada uno de ellos, pensaba lo interesante que cada uno de los tres integrantes de esta mesa venimos de dispositivos hospitalarios, es decir, tenemos una larga experiencia en dispositivos hospitalarios, ¿no? Particularmente yo, desde el año 80 que ingresé al Hospital Rivadavia, hice toda mi carrera profesional y desde el 2007 que estoy a cargo de la jefatura. Bueno, yendo al tema, ¿no? La dirección de los equipos interdisciplinarios en salud mental, que debe definirlos. Antes de incursionar particularmente en este tema propuesto para esta charla, me detuve a pensar en definir primero los conceptos de salud mental y de equipos interdisciplinarios. Algunos de los conceptos se van a repetir porque aparecieron en la primera exposición y algunos dijo también Daniel Millas. Cuando nos referimos a la salud mental con letras mayúsculas, no debemos pensar en la salud mental como una disciplina, porque la salud mental, escrita con mayúsculas, no es una disciplina, sino que es una dimensión de la salud pública. La salud mental con minúsculas, cuando escribo salud mental con minúsculas, esta forma parte de la salud integral de los individuos. Tampoco puedo dividirla, ¿no?, en psicológico, biológico, sino que es una parte integral de la salud de los individuos. Ahora, entrando a la ley de salud mental, la ley define a la salud mental como un proceso determinado por componentes históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos, psicológicos, cuya preservación y mejoramiento implica una dinámica de construcción social vinculada a la concreción de los derechos humanos y sociales de toda persona.
Si bien la ley 26.657 se ha incorporado en nuestro derecho positivo y ha generado un nuevo marco regulatorio en materia de salud mental, el trabajo de y en equipos interdisciplinarios es muy anterior al tiempo de la ley. Se viene realizando sistemáticamente en diferentes dispositivos de salud mental. Particularmente en nuestro dispositivo tengo la suerte de no tener estos conflictos y de poder trabajar psicoanalistas, psiquiatras, docentes. De hecho, a lo largo de los años en la historia del Servicio de Salud Mental de Rivadavia, hemos tenido supervisores del Centro Racker, de APA, de ARDEVA, y trabajamos integralmente, ¿no? Definimos ahora, vamos a equipos interdisciplinarios, ¿no? Como la interrelación entre dos o más ciencias con un objetivo común. El saber propio de cada una de las ciencias trasciende los diferentes campos científicos y se funde en conceptos generales. El estudio multidisciplinario no se preocupa tanto por la comprensión integral de las últimas causas, sino que se refiere a la cooperación entre varias disciplinas científicas para analizar y comprender una problemática determinada, como por ejemplo el estudio de la salud mental de un paciente determinado, aplicando técnicas de las distintas disciplinas: psicología, psiquiatría, el derecho, la medicina, psicopedagogía, enfermería, terapia ocupacional, musicoterapia, etcétera, etcétera. En interconsultas todas las especialidades que se les ocurra en un hospital general. La interdisciplina es una concepción holística de la realidad, analizando el problema como un todo, por lo que es más que la suma de las partes. Muchas disciplinas interviniendo, interactuando entre sí, produciendo un nuevo objeto de estudio superador del propio objeto que compone a cada una de las ciencias intervinientes. Implica entonces distintos discursos dialogando entre sí. Ahora bien, para que una disciplina sea una profesión es necesario un entrenamiento durante un tiempo determinado en una institución académica universitaria. La existencia de un cuerpo de investigación significativo que permita el desarrollo teórico y práctico de esa disciplina, el reconocimiento público del estatus social y de las competencias de cada disciplina, debiendo también otorgar a la disciplina de una orientación de servicio respaldada por un compromiso ético consensuado y aceptado por los miembros de la comunidad científica. La Ley de Salud Mental, en su artículo 8, dice que la atención en salud mental debe estar a cargo de un equipo interdisciplinario, integrado por profesionales técnicos y otros trabajadores capacitados con la debida acreditación de la autoridad competente, y se incluyen las áreas de psicología, psiquiatría, trabajo social, enfermería, terapia ocupacional y otras disciplinas o campos pertinentes que no termina de aclarar. Perdón. Sin embargo, se nos plantea el interrogante: si el trabajo realizado, yo me planteo el interrogante y muchas otras personas se plantean también el interrogante, ¿no? Si el trabajo realizado por el equipo interdisciplinario produce los mismos efectos cuando es realizado por cualquiera de sus integrantes. Tal es el caso que determinados actos de mayor trascendencia para el proceso del paciente en el tratamiento de la salud mental queda reservado solo para algunos miembros del equipo. Así lo dice la ley, por ejemplo, que la internación y el alta solo pueden ser dadas por el psicólogo o por el psiquiatra y no por ningún otro miembro del equipo. Entonces la misma ley acá está planteando competencias específicas ya. La ley asigna directivas a los grupos interdisciplinarios de manera general, sin perjuicio de señalar que no se trata de un equipo interdisciplinario único en el ámbito de la práctica, sino que por el contrario, como lo vimos en las otras disertaciones, son múltiples y numerosos los equipos interdisciplinarios, dependiendo de la institución a la que pertenezcan, y variará su composición de acuerdo a la finalidad. Si bien la finalidad de todos ellos es la misma,
la forma de interactuar y la composición, la cantidad de los miembros, tiene que variar dependiendo del organismo dispositivo. No es lo mismo un hospital de día que una sala de internación de un monovalente, que una sala de internación de un general de agudos, o no es lo mismo una sala de consultorio externo sin internación, con hospital de día, con talleres o con algún otro dispositivo. La ley continúa diciendo que los profesionales con título de grado están en igualdad de condiciones para ocupar los cargos de conducción y gestión de los servicios y las instituciones, debiendo valorarse su idoneidad para el cargo y su capacidad para integrar los diferentes saberes que atraviesan el campo de la salud mental. El compañero hizo un desarrollo de sus competencias, es jefe de servicio, vos tenés el nombramiento como jefe ¿verdad? Del servicio. Y continúa la ley diciendo que todos los trabajadores integrantes de los equipos asistenciales tienen derecho, nosotros, a la capacitación permanente y a la protección de nuestra salud, para lo cual se deben desarrollar políticas específicas. Ahora viene un tema en el que yo planteo algunas diferencias con algunos colegas, ¿no? Entrando específicamente en el tema de la charla de hoy, ¿no? Que nos comenta sobre la dirección, ¿no? Quién debe dirigir equipos interdisciplinarios de salud mental, es importante remarcar que a la hora de la tarea clínica se ponen en juego tanto cuidados psíquicos como cuidados orgánicos. Yo no puedo dividir a un paciente. Y quien asuma la dirección de estos equipos debe estar capacitado para tratar ambos aspectos, los que a su vez se encuentran atravesados por otros diferentes vectores que hacen a la dirección o jefatura de estos equipos, como son la gestión, la clínica, y algo que me llevó a investigar este tema, por mi calidad también de legista, que no podemos dejar de tener en cuenta, que son los aspectos jurídicos. Teniendo en cuenta estos conceptos, encontramos algunas diferencias e incongruencias con la letra de la ley y la legislación y otras legislaciones vigentes en relación a las competencias de las diferentes profesiones. Por un lado, tenemos el tiempo de estudio y formación es muy diferente para las distintas disciplinas, difícil también. Es así que la carrera de grado de psicología lleva 6 años de estudio, pero el título de grado de médico, que lleva 7, no habilitaría para dirigir un equipo de salud mental, ¿no? O coordinar un servicio de salud mental, teniendo que para poder hacerlo hay que sumar un promedio de 4 años más en la especialidad de psiquiatría, que pueden ser, digo 4, pueden ser 3 por cursos superiores, como yo dije el de la UBA o el de APSA, o pueden ser 4 como tengo residentes en el servicio, o 5 como tengo concurrentes programáticos, ¿no? Por lo tanto, la igualdad de oportunidades que pretende la Ley de Salud Mental entre los posibles responsables de la dirección de los equipos debería ser equitativa en relación a la igualdad de formación curricular. Desde el punto de vista jurídico, también nos encontramos con otra desigualdad, ya que el posible reclamo civil o penal que le cabe al director de un equipo dejaría fuera al psicólogo en relación a los aspectos orgánicos y medicamentosos, puesto que no hay incumbencias ni competencias en estos temas por parte de la psicología. Pero sí la tiene el psiquiatra. Cabe acá recordar que quien dirige los equipos es en última instancia el máximo responsable de las decisiones que se toman. Cuando hay un reclamo legal, se reclama legalmente contra el médico o el psicólogo que tuvo la mala praxis, el jefe de servicio y el director del hospital. Debemos primero poder reflexionar entonces, para poder discutir este tema, qué son los equipos interdisciplinarios, qué funciones tienen asignadas por ley, cómo están compuestos, cuál sería el número de máxima y de mínima y qué integrantes para cada diferente dispositivo. Y creo que lo más importante, a mi juicio, es poder responder qué efectos jurídicos produce su intervención en torno a las competencias y habilidades de cada disciplina, para poder finalmente discutir el tema quién debe dirigir determinados equipos. No es una cuestión
yo lo planteo como una cuestión que puedo argumentar y no es una cuestión corporativa en relación a médicos o psicólogos. Bueno, voy a saltear algunas cuestiones, pero a fin de conocer las funciones otorgadas a los diversos grupos interdisciplinarios sería necesario discriminar si estamos ante qué ámbito, ¿no? Esto que dije antes, internación, pública, privada, hospitales, qué dispositivos. Y la ley de salud mental señala que los equipos interdisciplinarios del ámbito hospitalario tienen que tener múltiples funciones y cita todas las funciones, no se las voy a leer, están dentro de la ley. Una de ellas es estará a su exclusivo cargo del equipo la prescripción, indicaciones y renovación de los medicamentos. Finalmente, pensando en los derechos y garantías que pretende la ley de salud mental, debemos considerar que si la persona, nuestro paciente, es el eje y centro del derecho y de las preocupaciones jurídicas, cuando hay implicancias tanto en el tratamiento como el diagnóstico relativos a la salud mental con minúscula, lo que no puedo dividir, lo orgánico y lo psicológico, están en juego muchas veces trastornos orgánicos, existiendo la posibilidad de la pérdida del máximo derecho para el sujeto que la ley quiere proteger, que es la vida misma. Y por lo tanto, hay que ofrecerles la máxima garantía. Y no lo veo como la máxima garantía en relación a una mirada narcisista, sino desde el punto de vista de la ley, exclusivamente, donde esta máxima garantía en la dirección de los equipos interdisciplinarios tendría que estar llevada a cabo por profesionales cuyas competencias, incumbencias y marco jurídico sea acorde a este máximo de garantía. Bueno, para terminar el tema, que me parece que no voy a leer todo, pero la jurisprudencia actual sobre el tema, digamos, habla a favor de esto que estoy diciendo, ¿no? De esto que dije. Los fallos tanto de la Corte Suprema de Justicia de la Nación como los fallos de la provincia de Buenos Aires, digamos, están enfocados en relación a garantías y competencias, ¿no? También hay que tener en cuenta que está claramente especificado en otras leyes, que no son las leyes de salud mental, cómo tienen que estar compuestas las jefaturas de un servicio de acuerdo a qué dispositivo estaríamos hablando. Pero los dispositivos, por ejemplo, como el mío, técnico-administrativos, en las jefaturas de servicios, uno tiene un 75% de actividad de gestión, pero un 25% de actividad de asistencia, ¿no? Y en las jefaturas de sala y unidad, esta carga se reparte en 50 y 50. Es por ello que parte de la tarea hace exclusivamente a las incumbencias de un profesional médico. Son las incumbencias, nada más. Entre las incumbencias de la carrera de psicología, como data en el Ministerio de Cultura y Educación, el portal de la carrera misma de la Universidad de Buenos Aires y el Colegio de Psicólogos de la provincia de Buenos Aires, no figura en ningún punto que les permita desarrollar aspectos que incursionen en la práctica de la profesión médica. Yo pienso que los licenciados en psicología podrían tener jefaturas en psicología en diferentes establecimientos. De hecho, cuando yo tengo un concurso para cubrir un cargo de psicólogo, yo me reúno con jefes de servicio de otros dispositivos que sean psicólogos. Esto está regulado. Así como existe una jefatura de enfermería y los enfermeros forman parte del equipo interdisciplinario, pero no se presentan para dirigir un servicio donde hay competencias específicamente de la profesión médica, ¿no? O servicio social tiene su propia jefatura. ¿Por qué no tener jefaturas de psicología específicamente, ¿no? Esto no implica no trabajar interdisciplinariamente ni desconocer todo lo que creo que los tres acordamos, qué son los equipos interdisciplinarios, cómo trabajan los equipos interdisciplinarios. Bien.
doctor Busa. Soy Adrián Vesugio, trabajo en el Hospital Borda, estoy acá en un servicio de internación, primero de ambas instituciones. Y escuchando al doctor Ferreira, pensaba un poco en la situación que tenemos en el hospital, sobre todo porque las incumbencias médicas en una sala de internación son múltiples y cuando esto se confronta con el texto de la ley, parecería ser que no se contempló cómo funciona el servicio de internación y cuáles son las incumbencias de cada profesional. Porque puede imaginarse cómo puede justamente ocuparse de la atención de un servicio de internación un licenciado en psicología, pero por más que uno puede decir en la ley, teóricamente esto puede ser viable. Más allá de las múltiples funciones que podemos cumplir los médicos en el servicio de internación, se nos resultaría muy difícil trabajar de esa forma, aunque también tenemos mucha carencia de psicólogos. Y en mi servicio no tengo psicólogo, tampoco un asistente social. Y trabajamos con trabajadores sociales o con maestros terapéuticos que son ad honorem. Entonces creo que el problema del presupuesto en salud mental tampoco está demasiado explicitado en la ley. Sería otro tema que está faltando. Y entonces puede ser que estemos en divergencias que en verdad tienen un trasfondo político y económico, que se solucionaría muy fácil con la administración de recursos. Y por otro lado, esto no se menciona en la mesa de hoy, pero estamos acercándonos a una fecha límite que es el 31 de diciembre de 2019, donde se cerrarían todos los hospitales monovalentes. En este caso hay 600 pacientes de Hospital Borda, cuya mayoría de los casos son problemas sociales que no tienen solución y tampoco un lugar de delegación digno para un paciente psiquiátrico. Y también quería recordar el problema de las internaciones en los hospitales generales, donde un paciente psiquiátrico es un paciente que deambula, y es bueno que deambule y que esté con un perímetro importante de movimiento, como puede ser un hospital monovalente, como es el Borda y en tantos otros. Bueno, todos estos puntos están contemplados y tal vez pasa el tiempo y nos estamos acercando a un precipicio y no sabemos muy bien qué va a pasar, al menos en nuestro hospital. Nada más. Este es un problema que viene desde que presenté mi ponencia para ser titular, que es la falta de un profesional que tenga los dos aspectos, porque lo que se plantea aquí es logaritmos. Un médico recién recibido no puede ser jefe de un servicio de psiquiatría. Un psicólogo recién recibido no puede ser jefe de un servicio de psiquiatría. Tiene que ser alguien que tenga las dos formaciones, pero esa no está. Es como si para odontología fuera un médico, no puede ser jefe de odontología un médico. Entonces falta un profesional que reúna los dos aspectos. No es que, no lo pensé ahora, lo pensé hace 1000 años y mandé una propuesta. Ustedes han visto el éxito que ha tenido, pero la idea que tiene que... Lo que vale es la propuesta. Lo que vale es la La propuesta, propuesta, claro, la intención. Tiene que haber un médico psiquiatra o un psicólogo psiquiatra, no sé cómo llamarle. Psicólogo médico. Plim, llamarle, no sé. Pero tiene que tener bien la formación. No tiene que aprenderse todos los huesos como nos aprendemos los médicos porque para nada nos sirve. Pero tiene que tener una formación psicológica, una formación de cómo funciona la mente que los médicos no tenemos. Entonces, tiene que haber un profesional que cumple las dos cosas. Por eso estudiamos medicina, después la formación psicoanalítica o en los cursos de posgrado, los psicólogos hacen práctica por largo tiempo, pero un psicólogo recién recibido y un médico recién recibido no pueden. Y tendría que ser posible que fueran. Tendría que haber una formación que fuera integral, para que alguien, así como alguien que es odontólogo, alguien que es psiquiatra, fuera psiquiatra, con los conocimientos de los dos lados. Maximiliano Kelmansky, también estoy a cargo actualmente del servicio 24 del Hospital Borda, que es un servicio de internación. Bueno, hace 1 año y medio empecé formando algún equipo con gente concurrente y armamos un dispositivo grupal que presentamos ayer en APA, un poco la experiencia. La pregunta es un poco, bueno, les agradezco, y la pregunta tiene que ver, tal vez no se explicitó directamente, pero bueno, es un poco algo que tengo en la cabeza, que es cómo
complementar, digamos, cierta, vamos a llamar entre comillas, rigurosidad metapsicológica con la plasticidad, digamos, técnica que nos requiere el trabajo día a día en el hospital. Cómo dar cuenta de lo que uno hace. Me presento brevemente. Sí, soy la licenciada María Rubio, psicóloga. Tuve 7 años a honorar en el servicio de Bulón. Desde mi poca experiencia, me preguntaba, escuchaba y me preguntaba que si hablamos de un servicio de psicopatología o de salud mental, eso está incluyendo distintas disciplinas, sino habría que por ahí reformular los títulos de los servicios y que haya servicios de psiquiatría, de psicología, de psicopedagogía, de fonoaudiología con sus jefes correspondientes y que trabajen interdisciplinariamente. Pero si el título es Servicio de Salud Mental, incluye las distintas disciplinas. Y también me preguntaba, en base a lo que planteaba el doctor Alejandro Ferreira, que desde esa posición me genera mucha duda o quién estaría capacitado para ser un director de un hospital general. Alguien que tenga que saber todos los tipos de disciplinas, o digamos, es como, me parece que la capacidad de gestión y de dirección habla no solo de saber específicamente todo lo que abarca esa conducción, sino también de saber conducir y saber gestionar o convocar el especialista correspondiente para resolver cada caso que se requiera en el momento. Es imposible sino saber de todo y de todo, no solamente en cuanto a la salud mental, sino en general. Me generaba como esa duda. Yo quería presentarme, mi nombre es Belén Sinar, también soy psicóloga concurrente ad honorem, más de 5 años en el Hospital de Bulón. Y un poco iba en esa línea, ¿no? Pensaba también que, como bien planteaban, por ahí pensar en alguna profesión que incluya la medicina y la psicología para la conducción. ¿Por qué no pensar que la conducción en realidad va más por el lado de la gestión y que no hay nunca una persona que pueda abordar todas las problemáticas de todos los consultantes, sino que justamente se trata de eso, de ser una conducción que tenga todos los personajes necesarios y todas las profesiones necesarias para poder abordar interdisciplinarmente a quien viene. Entonces no pasa el saber estar solo en el jefe, sino en el equipo interdisciplinario que lo aborda. Doctor Edmundo Saibovici, soy psicoanalista, soy psiquiatra, trabajo hace unos años en el Instituto de Rehabilitación y también en geriatría, psiquiatra. Y no entiendo una cuestión, la responsabilidad legal, por ejemplo, aparentemente cubre a las jefaturas, además de los implicados directamente. Si yo como psiquiatra me equivoco, por ejemplo, doy la motricina y la persona tiene un shock alérgico y que está en peligro de muerte, y los familiares que no están muy contentos conmigo tratan de hacer un juicio a mí, el equipo y la dirección. No entiendo bien ese criterio de la responsabilidad de todos a la vida, porque si es así, estaría de acuerdo con la doctora, con la colega, respecto de que el gestionador sería el máximo responsable porque tendría que delegar y nombrar a los responsables específicos de cada caso. Si se necesita un especialista, estamos en el mundo de las especializaciones. Una cosa es un traumatólogo que opera rodilla, otro columna, entonces si vos no designás que este tiene que ser el mejor traumatólogo de rodilla y opera mala rodilla, yo tengo bastantes casos de personas mal operadas en distintos lugares que después se recoge que no hacen juicio, pero que podrían hacerlo, y entonces eso creo que tendría que ser la persona gestionadora que tiene que estar muy bien informada y saber las cualidades específicas de cada especialista del equipo. Y me parece que esa tendría que ser la posición, más que buscar un imposible, como sería el Dios de la medicina, que sabe todo. Es imposible. Ahora soy médica psiquiatra y trabajo en varias áreas aquí en la USAR. Yo voy a tratar de ir siguiendo un poco esta línea y lo que querría aportar es algo que me parece que con Juan no estamos de acuerdo, que es la cuestión de la dimensión política. A mí me parece que esto no se puede pensar exclusivamente
desde el punto de vista técnico-científico. Esto tiene un costado absolutamente político y que tiene mucho que ver con lo que ustedes están diciendo en relación a cómo, desde el lugar donde se asume la posibilidad de pensar y se asume la responsabilidad respecto de las decisiones organizativas del sistema, no solo público, sino público y privado, entendiendo que es el Estado quien define, se pueden definir las misiones y las competencias y las funciones específicamente de cada nivel jerárquico de alguna organización, insisto, pública o privada. Pero esto verdaderamente no es sencillo, es sumamente complicado, no solamente remite a la cuestión de gestión, porque tiene mucho que ver con la posibilidad de que la gestión dé cuenta de lo que las normativas vigentes exigen. Y estos planos están funcionando con distinta velocidad, por decirlo de alguna manera. Ha habido cambios en el plano normativo que todavía no se ajustan a los planos de gestión y que muchísimo menos se ajustan a los planos operativos de la tarea. No nos pasa solo en la medicina, no nos pasa solo en la salud mental. Les digo que yo lo estoy viviendo desde la gestión pública del transporte público, por ejemplo. Lo estoy viviendo y lo estoy padeciendo. Es verdaderamente una situación sumamente difícil, pero creo que no se puede avanzar seriamente en una resolución eficaz para que el que mande y el que obedece se puedan entender en una práctica interdisciplinaria si no se piensa desde la dimensión política. El director de un hospital tiene solamente gestión. No, obviamente que si es cardiólogo no va a ir y asistir a un parto. Para eso están los jefes de los diferentes departamentos. ¿Sí? Por eso creo que mi idea, y la de muchos colegas en relación a esta dificultad que plantea la ley, que como dice Mora recién, hay una incongruencia entre lo que dice la ley y lo que se hace en los servicios realmente. A mí no se me ocurriría ir a presentarme en una jefatura para enfermería, y enfermería forma parte del equipo interdisciplinario. Con respecto a lo que ustedes dicen, pero los servicios se llaman de salud mental. Sí, se llaman de salud mental para la ley, y antes de la ley siempre funcionaron también con psicólogos, con psicopedagogos, ya venían funcionando de esa manera. Por ejemplo, en mi servicio, a pesar de la ley, el raviol de mi cargo sigue siendo jefe de unidad de psiquiatría, más allá del cartel, que el cargo rentado está para concursar para un jefe de unidad de psiquiatría, no un jefe de salud mental. Claro, la famosa ficha municipal, obviamente. No, quiero tomar dos puntos. Uno, lo que tiene que ver desde la perspectiva del psicoanálisis y la práctica. Y en ese sentido, por ahí tomando tu pregunta, a mí me parece que el lugar en el que se está determina los márgenes de acción. Entonces, tener una posición analítica en el hospital no es tener la idea del hospital psicoanalítico, o el hospital de día psicoanalítico, o la psicopatología psicoanalítica. No es proponer una especie de estándar bajo la perspectiva psicoanalítica. Como en algún momento hubo dispositivos como comunidad terapéutica psicoanalítica o instituciones psicoanalíticas de asistencia. No es eso. Es tener una posición donde se asuma el rol profesional que se tiene, y se puede ser médico, se puede ser psicólogo, etc. Y desde esa perspectiva poder asumir que hay algo en la posición del paciente con su síntoma que no pasa por la adaptación a una conducta normalizada. Y de qué manera con su propio síntoma, con su propio arreglo, se puede establecer de alguna forma una modalidad que atempere eso que lo hace sufrir. Es simplemente esta cuestión. Ahora está la otra, porque trabajo hace muchos años en un hospital como psicólogo. Pensaba recién, porque yo me recibí en el año 82, a los pocos meses entré al servicio, y hacía poco, o en estos momentos, se estaba por promulgar la ley de ejercicio profesional del psicólogo.
Recuerdan que antes estaba bajo la ley 1732, donde el psicólogo era un auxiliar Sí, del la psiquiatra psiquiatría. y no podía llevar adelante tratamientos psicoterapéuticos. Nada. Uno de los argumentos que había era justamente que había determinados problemas que podían parecer psicológicos, pero que tenían una raíz orgánica y que eso tendría que ser siempre evaluado por un psiquiatra, era ese argumento. Bueno, desde el año 82 hasta la fecha se ha podido romper esa suerte de relación tan estricta de que el psiquiatra podría garantizar y cuidar algo que se perdería de vista. Me parece muy importante esta distinción. A partir de la pregunta ¿qué es dirigir? Creo que podemos tomar dos perspectivas. Hay una que es absolutamente burocrática, que se apoya en una jefatura, y la jefatura está respaldada por una jerarquía burocrática. Hay otra dimensión donde dirigir implica hacer trabajar en un clima, y en un buen clima de trabajo, y eso es independiente del título. Lo puede hacer un psicólogo, lo puede hacer un médico, el psicólogo puede estar muy lejos de esa capacidad y un médico muy bien. Ahora, yo creo que acá tenemos un problema en el cual se implican distintas cosas. Este debate que plantea Alejandro, un jefe de servicio debiera ser médico porque conoce determinadas cosas, y del otro lado, el argumento de las colegas, un director de hospital no sabe, no tiene todos los saberes y poder dirigir un equipo implica que haya efectivamente médicos y psiquiatras que se ocupen de eso y estar en diálogo, etc. Este es un argumento que lleva muchos años y llegó a mi casa. Finalmente, la ley dice, todos los profesionales se pueden presentar. Se abre un cargo, se presenta un psicólogo, inmediatamente se impugna. Queda impugnado y llegamos a un impasse. Entonces, la Asociación de Psicólogos dice, tenemos que promover que los psicólogos se presenten a los concursos. Y para eso generan condiciones en lo que son los concursos para psicólogos de planta, muy problemáticos. Y por otro lado, finalmente eso, ¡pum!, desemboca en un impasse. Entonces tenemos un síntoma con eso. La ley plantea algo, la práctica impugna. Y estamos en un punto de impotencia. Entonces los psicólogos que dicen... No es la práctica, Daniel. Ya termino. Es la ley. Ya sé, por eso digo. Eso, pero es una ley que se basa en la ley anterior, con la ley 1732. Tenemos un punto, un síntoma, no digo ni que esté bien ni que esté mal, digo cómo se complican las cosas. Y que hay que trabajarlo, y hay también una dimensión política. Cuando se habla del presupuesto, el 10% del presupuesto va a estar destinado para remover los viejos monovalentes, etcétera, y crear. ¿Y dónde está el 10%? Yo tengo 35 personas en mi equipo, tengo 5 rentadas. ¿A vos te faltan psicólogos? Yo conseguí un psiquiatra que está en el hospital de día, una bendición. Recién este año. Si no, tenía que ir buscando un psiquiatra de externos, otro que estaba de APSA haciendo una residencia, un residente. Bueno, problematizar un poco esto. Néstor. Voy a ser breve, sé que es un poco tarde. Me parece que son muy interesantes las cosas que plantean los colegas. Es un lujo estar acá con ellos. Respecto de las competencias, me parece que hay una cuestión que es diferenciar lo que son injerencias y competencias profesionales de lo que tiene que ver con posibilitarle a las personas la mejor calidad de atención. Me parece que implícitamente cuando se piensa o se dice que solamente un médico formado y especializado podría estar a cargo de un servicio por el hecho de que tiene el arte de medicar, me parece que se está desbalanceando lo que es el concepto de mejor calidad de vida. Quiero decir, no creo que porque alguien sepa medicar, eso garantice la mejor calidad de vida o de atención del paciente. Y digo esto porque conozco casos de médicos psiquiatras que son jefes de servicio y que no saben absolutamente nada de psicoterapia. Sin embargo, están a cargo del servicio y la psicoterapia, desde la corriente que sea, también provee mejor calidad de vida si está bien implementada a los pacientes. Yo coincido que lo que hay que buscar son saberes integradores donde se permita la posibilidad del pluralismo
porque si no, de la misma manera, un presidente de la nación tendría que conocer absolutamente o tendría que dominar el área económica, el área jurídica. Sin embargo, no. Me parece que, como dicen las colegas, alguien que pruebe que también tiene la capacidad de liderar un equipo y de hacer que las cosas funcionen. Lo último, respecto de que los cargos de director de hospital solo son de gestión, en la práctica yo no lo veo así. En el hospital en el que trabajo, el director tiene práctica médica esporádica, pero la tiene. Entonces no son solo de gestión. Sí, bueno, En dado- este caso, ¿no? Bueno, por una cuestión de tiempo y unas palabras y tenemos que cerrar la mesa. Voy a contar una anécdota personal. Hace 10, 15 años que yo era concurrente, bueno, fui concurrente, después becario, no sé cuánto, y distintas cosas, y había un cargo que se había abierto. Entonces, Alejandro dice, bueno, pero es un cargo de un psicólogo que se fue, que había creo que 5 psiquiatras y 25 psicólogos. Y pedí todo el servicio, todo el servicio, firmaron una cosa pidiendo que pasase el cargo de psicólogo a psiquiatra porque no había psiquiatra y se necesitaba. Todos estábamos de acuerdo. Cuando fuimos al gremio, digamos, el que había que eran no médicos, dijeron, de ninguna manera, nosotros no vamos a perder esto. Porque esto no es una cuestión, esto es una cuestión gremial. Y entonces ante eso el servicio entero respondió, pero no estamos hablando de una cuestión gremial, estamos hablando de quién tiene que atender al paciente y qué es lo que necesitamos, no en este momento. Entonces yo ahí quiero mostrar una cosa que es en qué momento una cuestión lo puedo plantear como una cuestión política o la puedo plantear como una cuestión científica, ¿no? Y de interpretación. Y esto va a respuesta a lo que vos decís, ¿no? Entonces me parece que hay un punto en donde uno tiene que decir, bueno, ¿qué es lo que se necesita? ¿Qué es lo que puedo entender dentro de lo que estamos hablando de la ciencia y la salud pública? Yo no voy a suponer que voy a validarlo ni con la ciencia de la salud pública o con la ciencia de la matemática, porque es otra cosa, y una ciencia social no es lo mismo que una ciencia exacta, digamos, son cosas distintas, ¿no? Y creo que nada garantiza, ¿no? la seguridad de nada, ¿no? La cuestión es en qué medida podemos tener dispositivos que no me aseguren, pero que por lo menos me den la mayor probabilidad de que podamos ayudar. Muchas gracias a todos por estar bien.